No sé si me escuchan. Oh, oh. Ya. Lo que quería mostrarle a ustedes, ¿cierto? Ahora en esta ocasión. No, pues sí. Ahí está, ¿ve? Esto es del grupo 2 que tuve clase ayer. Entonces subí el programa en la asignatura, la programación semestral. ¿Me escuchan, verdad? Y fui a la Sí, unidad profe. número 1. Así debería quedarlo ustedes un rato más. Y aquí coloqué para estos materiales, que los que fuimos analizando estábamos en esto. Y luego ahí le mandé los links de los videos, ¿ves? En la clase anterior, por el que se cae el sistema, porque tengo que reiniciarlo, porque como todavía no tengo licencia, no puedo hacer una cosa continua, entonces obviamente se te generaron el video 1, 2 y 3 de la clase, y ahí está el link. Tú haces clic acá y debería llevarte a YouTube, al canal de videos, o colocas en YouTube, colocas Víctor Garrido, y ahí deberías llegar a los videos que se generan en cada clase. ¿De acuerdo? Entonces va a aparecer el link, ¿no es cierto? Ahí subo un URL que se le llama. Así debería quedar lo de ustedes. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a cerrar. Simplemente lo que quería era mostrarles cómo debería quedar la información. Y ahí se está convirtiendo ahora un video, ¿visto? De la primera parte. Entonces yo recién llevo el 21%. Profe, ¿Sí? ¿va a ir subiendo el contenido por unidad o va a subir todas las unidades para que estén a disposición? De medida que vaya la clase, a lo mejor la próxima semana, como tengo ahí un poco de receso, a lo mejor subo más material que tenga a disposición, pues, pero eso lo tengo que ir viendo de acuerdo a la dinámica del curso, ¿ya? Así que, pero la primera parte debería estar listo en estos días, ¿ya? Ah, ya, gracias. Bien, vamos a comenzar entonces nuestras clases hoy día. Eh, Voy aquí y acá tengo clases de biofísica. Entonces vamos a abrir un PPT. Todas estas cosas demoran un tiempo porque obviamente tienen su peso y los programas se rentalizan porque estoy convirtiendo un video por un lado, estoy subiendo un PPT, entonces, y muchas veces el internet no es el más adecuado, sobre todo a las 2 de la tarde, 7 de la tarde, se produce un caos. Bien, vamos a comenzar con los sistemas de unidades de medidas.
Esto fue, dice, fiasco mayúscula o necesidad de saberse bien las unidades de medida. Permiso, buscar. Esto fue un hecho real que sucedió el 24 de septiembre del año 1999. Dice acá, los potentes radiotelescopios de comunicación y rastreo de la sonda interplanetaria de la NASA están llevando a cabo un registro de las últimas de las inmediaciones de Marte en un intento desesperado por recuperar la nave. ¿Qué fue lo que sucedió? Ellos se mandó un satélite meteorológico, la NASA, para estudiar los fenómenos atmosféricos del planeta. Este era el Mars Climate Orbit. Viajó durante 10 meses desde la Tierra y el satélite debería colocarse en una órbita de unos 200 kilómetros de altura. Para que usted tenga alguna referencia, la distancia que existe entre Valparaíso y Viña y La Serena son aproximadamente 400 kilómetros, así que una distancia de aquí a Puente Lauquén, ¿no es cierto?, donde uno pasa a comer empanaditas de queso, un poco más allá, ¿cierto?, podrían ser 200 kilómetros para que tenga un orden de magnitud de las distancias. 2 días antes, los instrumentos de navegación dice que podía estar a 100 kilómetros, 150 kilómetros, cifra que era aceptable para los científicos. 150 kilómetros de aquí a Santiago y 132, así que un poco más allá de Santiago, usted tiene unos 150 kilómetros. Pero el Mars Climate Orbit pasó a solo 60 kilómetros. Y para que tenga nuevamente una referencia, para que vamos poniéndonos de acuerdo, de aquí a Los Vázquez hay 32, así que un viaje de ida y vuelta más o menos de aquí a Los Vázquez tiene 60 kilómetros. Pero la fricción con la atmósfera del planeta empezó a sacudir y calentar el aparato y la nave se hizo pedazos y por breves instantes fue una estrella fugaz que surcó el cielo marciano. ¿Cuál fue el problema, cierto, de esta situación? El error. Un programa de la computadora encargado de controlar las maniobras de corrección que hizo el satélite antes de llegar a Marte estaba escrito para hacer los cálculos en el sistema de medida inglés. Pies, yardas, slab, ¿cierto? Pulgadas. Pero la NASA le había pedido al fabricante que usara el sistema métrico decimal. Cuando hablamos del sistema métrico decimal, nuestro sistema, el sistema internacional de medidas, masa, longitud y tiempo, kilogramos, metros, segundos. Entonces, esa incompatibilidad de unidades hizo que la NASA perdiera 125 millones de dólares. Es decir, los tipos más levantaban a los satélites para que corrigieran las maniobras de posicionar en una cierta órbita, se lo mandaban en el sistema métrico decimal y demoraba la información en llegar al, al, al satélite, y obviamente este satélite, ¿cierto?, generaba todos los cálculos en el sistema inglés. Entonces esa incompatibilidad de unidades hizo que la NASA le pasara la cuenta por 125 millones de dólares. A partir de ese momento la NASA, ¿cierto?, todos sus sistemas de medida usan el sistema métrico decimal. Usted comprenderá que la NASA, ¿cierto?, lo que hace, siguiendo la línea Ford, ¿cierto?, lo que hizo fue hacer plantas del armado, ¿cierto? Estas correas transportadoras que van armando por serie los automóviles, los antiguos automóviles, todavía se hacen, donde hay gente que coloca las dos ruedas delanteras, coloca el manubrio, otros colocan los focos, otros van colocando los neumáticos traseros, otros van pintando, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace la NASA, ¿cierto? Normalmente subcontrata los servicios de diferentes constructores o gente que le aporte, y después todas esas partes ellos las van armando y conforman, de acuerdo a su pedido, conforman, ¿no es cierto?, lo que es un satélite o una maquinaria, un cohete, etcétera, etcétera. Entonces esa situación de incompatibilidad de unidades le pasó la cuenta, y hay un programa que se llama en el Discovery Channel, aparecen de repente, dice secretos de la NASA, y ahí aparece esta situación. Hablan algunas personas, si lo puede ver, y va a poder, ¿cierto?, observar qué es lo que pasó, qué sucedió con mayores detalles. Pero este fue un hecho real. Entonces usted comprenderá que en la antigüedad
con menos recursos científicos y tecnológicos, habían dificultades, ¿cierto?, para el intercambio y había diversidad e imprecisión en las unidades de medida. Entonces, cuando se compraba tela o madera, se utilizaba la unidad de medida del lugar. Sin embargo, esta unidad no era igual a la otra utilizada para el mismo fin en esta otra población. Fíjese usted que todavía en nuestro país existen algunas cosas bien especiales. Por ejemplo, si tú vas a un camping, en el camping, ¿no es cierto?, te pasan el lugar donde tú te estacionas, está el lavadero con llave, ¿cierto? Eh, te pasan la banca, las mesas, la mesa, ¿cierto? Los mesones, etcétera, etcétera. Te hacen una extensión, te pasan con una ampolleta, ¿cierto? Para que tú tengas corriente eléctrica, pero además el tipo, ¿cierto? Te regala una rodela de leña, que son como 7 palitos cortos y que vienen armados, ¿cierto? Con un alambre, con un cordelito. Eso se llama la rodela. Entonces la gente trafica o no trafica, sino que intercambia la madera, ¿cierto? Hablando en términos de una rodela de leña, que son como 7 palitos. Al igual que, por ejemplo, aquí al interior de Quilpué está Coyihuay, y Coyihuay en algún momento la gente, dentro de las cosas que se han hecho, se dedicó a plantar orégano. Y ese orégano salía por condiciones especiales, ¿cierto? De situación geográfica, de ser un orégano limpio, sin tener mucho ingredientes, ¿cierto? Mucho pulverizante, insecticida que se le echa esta cosa, ¿cierto? Ahí los grandes depredadores son los conejos y los pajaritos. Fíjense usted que cuando sale una plantita de orégano, le comen toda la materia alrededor, todas las cositas verdes que se van generando, pero no se comen el orégano. Entonces lo van limpiando naturalmente. Es un orégano de muy buena calidad, de una hoja ancha, y ese orégano lo exportaban, ¿no es cierto?, a, a Japón, a Corea y a India. Y entonces los tipos, ellos generaban una gran cantidad de orégano. El orégano tiene muy poca densidad, se separa el palito y una serie de otras cosas, y ellos lo guardan en unos sacos, en unos sacos enormes, ¿cierto?, que le llaman chonchones. Y cada saco de esos grandes que tiene una cierta estructura, son aproximadamente entre 50 y 60 kilos. Entonces ellos los van colocando en las bodegas, hay que tratarlo con cuidado, porque la hojita mientras más entera vaya, mucho mejor. Si va más molida, ¿cierto?, baja su precio. Entonces, el señor que estaba acá, que produce el orégano, llama a Santiago, y de Santiago le dice, mire, ¿cuántos chonchones tiene don Germán? Porque era don Germán el que hacía eso, un caballero que trataba de hacer esas ventas, y la hacía. Entonces le decía al tipo, tengo 150 chonchones. Entonces el tipo en Santiago sabía, ¿cierto?, cuántos camiones y cuántas personas debía mandar, ¿cierto?, para poderse traer los 150 chonchones. Entonces la unidad de medida era el chonchón, la unidad de madera, ¿cierto?, es la rodela. Alguna vez lo vi cuando era más joven, ¿no es cierto?, andaba mochileando, ahí en Dalcahue, Curaco de Vélez, Achao. Tú pasas, te devuelves de Chiloé para ir a ver ese lugar, y frente a la costa hay 10 islas, está apiado, 2 horas de navegación desde la isla hacia el continente. Está también la isla de los desertores, y cada una de esas comunidades trae sus productos a vender a ese mercado en Dalcahue. Y tú te das cuenta, ¿cierto?, que yo no, eso fue hace mucho tiempo, no sé si habrá cambiado la opción, pero ellos utilizaban, ¿no es cierto?, una unidad de medida de la colonia que se llama el almud. El almud era, es una cajita, ¿cierto?, como un papelero, más o menos, que son como 2,5 kilogramos. Entonces ellos te venden un almud de papas al bolso, te venden un almud de ostras, un almud de choritos, porque ellos vendían a vender sus pescados, sus productos a eso. Entonces ellos, la manera de transar era mediante el almud. Si tú vas a la feria a comprar un kilo de paltas, hay una balanza. Ellos en ese entonces no usaban balanza, sino que usaban el almud, 2,5 kilos aproximadamente. Yo alguna vez le saqué foto a eso, pero se me han extraviado y por ahí deben estar.
Entonces, la mayoría de las veces las unidades de medida tenían relación con el cuerpo humano. Entonces ahí aparece lo que es la yarda, una braza, una pulgada, 2,54 centímetros, la primera falange de tu dedo. Entonces si a ti te piden comprar clavitos de 2 pulgadas, tú tienes que confrontarlo con las primeras 2 falanges, aproximadamente. Una pulgada son aproximadamente 2,54 centímetros. Está el geme, el pie, el codo. Pero esto producía dispersidad y diferencia porque hay pueblos que son de dimensiones más grandes, más altos, otros son más pequeños, entonces eso producía diferencia. Entonces el intercambio entre las naciones tenía había problemas, entonces cada ciudad tenía su propia, o provincia tenía su propia forma de medir. Entonces la gente comienza a pensar que es indispensable establecer un sistema único de medidas y los científicos apoyaban esta idea para hacerlo basado en una base científica internacional. Alguien dijo por ahí, abre comillas, nada más grande ni nada más sublime ha salido de las manos del hombre que el sistema métrico decimal. Y eso lo dijo Antoine de Lavoisier. A Lavoisier se lo conoce formalmente, ¿cierto?, por las leyes de Lavoisier en química, pero también trabajó con las unidades. Entonces, el Sistema Internacional de Unidades de Medida, SI, ahí está los temas, resumen histórico, aspectos generales, marco legal, definiciones y el sistema unidades de medida. ¿Dónde comienza toda esta inquietud? En París, pues Francia. La historia dice que en el año 1790, a finales de la Revolución Francesa, la Academia de Ciencias de París, por encargo de la Asamblea Nacional, propone crear un sistema único de medidas. Y así nace, ¿cierto? El 20 de mayo de 1875 se adopta universalmente el sistema métrico decimal mediante un tratado denominado la Convención del Metro. 4 años más tarde, el 21 de mayo de 1879, nosotros todavía estábamos peleando, ¿cierto?, con barcos de madera, ¿cierto?, por el guano, ¿cierto?, que apareció ahí como problema principal en el norte, y ellos ya estaban haciendo ciencia. Obviamente todas estas diferencias de años en que llegaba la información a nuestro país, hoy día eso se acorta y llega casi en forma automática debido a las redes sociales, ¿cierto?, y también a Internet. Por lo tanto, hoy día lo que sucede en otro país ocurre inmediatamente, es cosa de las noticias, ¿cierto? Te enteras de todo lo que pasó en el mundo, o casi en forma eh, casi instantánea. Entonces aquí hay un antecedente histórico, yo le digo a mis alumnos, nunca hay que perder de vista cómo se ha ido desarrollando todas las cosas, porque hay gente que trabajó por nosotros. En 1875 se crea la Conferencia General de Peso y Medida, aparecen sistemas, unidades CGS, centímetro, gramo, segundo, MKS, metro, kilogramo, segundo y algunos más. En el 48 se selecciona el MKS para el estudio, el 54 se establece como un sistema de medición y en 1960 se denomina Sistema Internacional de Medida. Y hay una conferencia general de pesa y medida que es la máxima autoridad mundial que establece las definiciones y aprueba la legislación y recomienda a los países que integren a sus legislaciones. ¿Qué es lo que es una unidad de medida? Es una magnitud particular definida y adoptada por convenios, alguien la propone, con la cual se comparan las otras magnitudes de la misma naturaleza para expresar cuantitativamente su relación con esta magnitud. Si tú vas a comprar, por ejemplo, necesitan cambiar las cortinas de tu casa, porque se quemaron con el sol, una serie de otras cosas, entonces tú vas a comprar 25 metros de género. Entonces tú vas a comprar, vas al dependiente, ¿cierto? Ya elegiste el color, el precio, todo lo que quieres. Entonces dice, necesito de este género 25 metros. Entonces el tipo desenvuelve como una especie de rollo y él hace esta cosa, confronta el género y hace, ¿cierto?, la distancia desde tu hombro hasta el extremo de su mano y lo hace 25 veces. Y luego coloca un patrón de medida, que es una regla, que es un metro patrón, y compara, ¿cierto?, la unidad para ver cuantitativamente la relación con esa magnitud. Eso es lo que hace. Y después viene con una tijera, te corta aproximadamente los 25 metros. Puede que sea un delta más, normalmente te dan como medio
medio metro más, ¿cierto? Como unidad de medida para que tengas ahí para la situación. Entonces vamos a tener unidades de base o fundamentales y unidades derivadas. Las unidades fundamentales son la longitud al metro, la masa al kilogramo, el tiempo al segundo, la corriente eléctrica es el amper, la temperatura termodinámica es el grado Kelvin sin la pelotita de grado, está la temperatura en grados Fahrenheit y en grados Celsius. Los latinos usamos la escala lo de los termómetros que se está viendo todos los días en grados Celsius. También existen los grados Fahrenheit. Para efectos de estudio, de presentación de trabajos, tesis y una serie, o para revistas indexadas, tú tienes que usar, ¿cierto?, la temperatura de tus datos en grados Kelvin, que va sin la pelotita de grado. Averigüe por qué. Coloca ahí en Google grados Kelvin, ¿por qué no lleva los grados? Y ahí va a aparecer la explicación. Para la intensidad luminosa, ¿cierto?, está la unidad de la candela. Por eso ahí los reggaetones dicen, ¿no es cierto?, niña, vas a tener candela o voy a dar candela, ¿cierto?, como unidad de medida, ¿ves? Esa es la intensidad luminosa. Y la sustancia, la cantidad de sustancia es el mol. Entonces la configuración de todas estas, o la combinación de alguna de estas con más, te da lugar a unas derivadas. Pero estas son las fundamentales para el Sistema Internacional de Medidas. Entonces, el desarrollo histórico dice que lo primero que el hombre se preocupa es de la unidad de longitud, y aquí aparece, ¿cierto?, una primera definición para lo que es el metro. Entonces vamos a leer aquí, voy a leer, dice, fue definido como la 10 millonésima parte de la distancia del Ecuador al Polo Norte a lo largo del meridiano que pasa a través de París. Si yo leo esa definición, obviamente esa definión queda... no me es muy digerible. En cambio, si yo te muestro una figura y te explico, te va a quedar un poco más claro. El primer problema que está aquí es que la Tierra la muestran como una esfera perfecta, lo cual en la práctica no es cierto. Después nos dijeron que era más chata en los polos y más ancha en el Ecuador. Después nos dijeron que era un geoide. Pues bien, hace como unos 10 años atrás, ¿cierto?, un satélite estacionario Kyoto, el japonés, ¿cierto?, logró escanear la Tierra y la forma es como un kiwi, ¿ya? Tiene cototos, tiene hendiduras, hay movimientos continuos de las placas tectónicas, eh, aparece un volcán, desciende, se pierde una isla, hay grandes movimientos de masas de hielo estos últimos años por el cambio climático, el derretimiento de las masas de hielo, salen a la deriva, están apareciendo rocas o ciertas montañas, etcétera, etcétera. Y aquí está la definición, pues eso es un cuarto de meridiano terrestre que parte en el Polo Norte, pasaba por París y llegaba al Ecuador. Y eso virtualmente lo dividieron en 10 millones de partes. Y una separación representaba 1 sobre 10 millones. Por eso se habla de la 10 millonésima parte de un cuadrante de meridiano terrestre que partía en el Polo Norte, pasaba por París y llegaba al Ecuador. Esa distancia que está ahí, cada separación representaba lo que era un metro. Eso fue un primer intento, un intento de carácter virtual. Nadie, ¿cierto?, te extiende o raya una cuerda, ¿cierto? Y nadie va a hacer esa división, y nadie la hizo, sino que fue un primer intento de que la gente se pusiera de acuerdo para saber lo que era un metro, esa distancia. A propósito, aquí se está produciendo una fractura en Kenia, y ese cachito que está ahí en África, con el correr del tiempo y los años, eso se va a abrir y se va a cortar, y eso se va a inundar con agua. Por lo tanto, Kenia va a ser partido casi en dos, y en este momento se está produciendo una gran hendidura, ¿ya? Y no respeta caminos, hospitales, no respeta colegios, ni una cosa. Y eso se va a partir, se está produciendo una grieta. Y eso va a salir, ese cachito va a salir a la deriva, ¿ya? Y eso está sucediendo sobre Kenia. Luego hay un segundo intento, se fabrica una regla de esas características, es una aleación de platino-iridio, 10% platino, 90% platino, 10% de iridio, y se construye, y esa distancia entre esa marca y esa marca es lo que generaba un metro. Y esto está guardado en Sèvres, Francia, en un museo.
Y ahora, ¿por qué la forma de esa X? Porque usted sabe, ¿cierto?, que la, los metales se dilatan y se contraen con aumentos o disminución de temperatura. Y lo más probable es que esto al dilatarse se vaya a hacerlo en esta dirección, ahí, hacia allá. Y obviamente como la distancia está en forma transversal, eso no sufre alteraciones. Lo más probable es que esto se vaya a ensanchar, pero la distancia como está en forma transversal no sufre en cuestión, no sufre diferencias. Entonces eso fue un segundo intento y eso está en condiciones normales. Cuando uno habla de condiciones normales, habla de temperatura 0 grados Celsius y a presión atmosférica, una atmósfera. Luego hay un tercer intento en el año 1960, se dice que es 1.650.763,73 longitudes de la onda anaranjada rojiza emitida por el isótopo de Krypton 86. Entonces, las definiciones se van complejizando. Para poder entender esta definición, tengo que entender qué es lo que es la longitud de onda, saber el comportamiento del isótopo de Krypton 86 y ver cómo se obtuvo ese número. Pero esa es la segunda o tercera definición del año 1960 para el metro. Y hay una cuarta y última definición hasta el momento, que fue generada en el año 83, que se dice que la longitud del espacio recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1 partido por 299.792,458 de segundo. Entonces me voy a detener aquí un poquito para poder entender, ¿cierto?, la última definición. Un metro es igual a 1 partido por c segundo. Esa es la definición actual de lo que es un metro. La pregunta es, ¿qué es lo que es c? C es la velocidad de la luz en el vacío. Ahora C tiene un valor aproximadamente 299.792.485. ¿Cuánto era esto? 458. 458 metros partido por segundo. Y eso es aproximadamente a 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. O eso es equivalente ahí está. Entonces la definición actual del año 83 es que dicen que un metro es 1 partido por c segundos. ¿Y qué es lo que es c? C es la velocidad de la luz, que tiene un valor aproximadamente de 299.792.458 metros partido por segundo. Si uno recorre, ¿cierto?, toda esta cantidad y empieza a contar
y corre la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te queda 2,99 por 10 elevado a 8. Y ese 2,99 uno lo aproxima a 3 metros partido por segundo. Entonces, cuando tú prendes una linterna y genera un haz de luz, ese haz de luz recorre 300 millones, porque pasa los dos ceros acá, te daría 300 por 10 elevado a 6, 300 millones de metros en un segundo. Es una velocidad que uno no la puede percibir, no la tiene internalizada, porque nunca la ha percibido. Lo que más uno anda, ¿cierto?, en este mundo en el cual convivimos serán 120, 140, 150 kilómetros por hora. Distinto sería si usted fuese un piloto de un F-16, donde es capaz de romper 3 hasta 5 veces o 6 veces la barrera del sonido, que normalmente el estruendo que se produce, que nuestros pilotos, ¿cierto?, sufren varias variaciones de la aceleración de gravedad. O también 3 por 10 elevado a 5 kilómetros partido por segundo. Recuerde que un metro tiene, ¿cierto?, 1000 metros. Entonces ahí aparece el 8, al 8 le resta los 3 ceros y aparece el kilómetro. ¿Ya? Entonces esa es la definición actual de lo que es un metro. Y eso es lo que aparece en la literatura. 3 por 10 elevado a 8 o 3 por 10 elevado a 5 kilómetros partido por segundo. Ahora, este valor que está aquí, que se obtiene, siempre es repetitivo, se ha medido más de 400 veces en el mundo, con diferentes laboratorios, bajo diferentes condiciones, por diferentes personas, y siempre se llega a un valor límite, ya hasta el momento. Pero nosotros no somos capaces de concebirlo, es un número muy grande, y de esa manera, ¿cierto?, viaja la luz en el vacío. Así que esa es la definición actual. La pregunta es, ¿eso puede sufrir modificaciones? Por supuesto, eso se puede modificar. Y va a depender de las condiciones teóricas, ¿cierto? Si el hombre propone hacer y aceptada por todos. Este es un convenio y Chile está lleno de convenios, ¿cierto? Estos tratados de libre comercio, el transoceánico con diferentes países. Entonces Chile ha firmado muchos convenios y se suscribe, y cuando alguien propone unas cosas, lo adopta. Estamos en la OCDE, nos estamos comparando constantemente. Estos tratados de libre comercio no es solamente una rebaja arancelaria, ¿cierto?, en cuanto a los impuestos, sino que además, ¿cierto?, también el aceptar las condiciones laborales de las personas y también el respeto por el medio ambiente. No es solamente una cuestión de aranceles. Para el tiempo, el segundo físico corresponde a 9.192.631,770 ciclos de la reacción asociada a una particular transición del átomo de cesio. Y eso se origina, ¿cierto?, a través de un reloj atómico que tiene un error de 1 segundo cada 30.000 años, y hoy día se está trabajando, ¿cierto?, con relojes en función del hidrógeno, que van a tener un orden de magnitud de 1 segundo cada 3 millones de años. Estados Unidos tiene como 5 relojes atómicos, entonces los otros 4 se canalizan, ¿no es cierto?, se promedian a uno principal, y de ahí se generan los diferentes usos horarios, más 1 hora, más 2 horas, más 3 horas, menos 1 hora, menos 2 horas, menos 3 horas. Nosotros no tenemos ese problema porque somos un país muy largo y tenemos casi prácticamente un mismo uso horario. Entonces en este momento nosotros adelantamos la hora y nos fuimos al uso horario de Isla Pascua. O cuando viene ya el invierno, ¿cierto?, los vamos en marzo, los vamos, ¿cierto?, al uso horario de Argentina. Entonces nosotros jugamos con ese intercambio por una cuestión de ahorro energético, por aprovechar mejor la luz natural. En cuanto a la masa, voy a saltar toda esa nomenclatura, todo eso, después usted lo podrá ver ahí con detalles, porque este PPT lo voy a subir. 1875 también se redefine el kilogramo y se fabrica un patrón de unidades de medida, que es un cilindro de platino iridio, 90% platino, 10% iridio, una aleación bastante estable, y que se encuentra en Sèvres, Francia, también en ese museo. Y de ahí se sacan las copias. Este cilindro tiene un diámetro de 3,9 centímetros por una altura de 3,9 centímetros, y está en condiciones normales. Es como una especie de tejo que lanza la gente que juega a la rayuela, y que es 1 kilo aproximadamente. Y usted se da cuenta que
Cuando va a la feria o algo por ahí, normalmente anda un inspector con unos carabineros y dice permiso y coloca este cilindro sobre las balanzas para ver si esas balanzas son las que corresponden o no. La magnitud, el nombre de la unidad, el símbolo. Si vamos a hablar de superficie área, vamos a hablar de metro cuadrado. Si es volumen, será metro cúbico. Si es volumen específico, será metro cúbico partido por kilogramo. Si es el índice de refracción, hablaremos de 1 porque el índice de refracción es una constante. Y aquí tenemos los patrones básicos de masa, longitud y tiempo. Y si uno quiere construir algunos de ellos, por ejemplo, metro cúbico, confluyen 3 veces el metro. Metro por metro te queda metro cuadrado, por metro te queda metro cúbico, que corresponde a volumen. Si tú quieres generar una unidad de velocidad, de rapidez, confluye lo que es el metro y confluye lo que es el segundo, es una unidad compuesta. Si tú quieres conformar kilogramos por metro partido por segundo cuadrado, confluye el kilómetro, el metro y el segundo lo hace en 2 oportunidades. Y lo que ha formalizado ahí es la fuerza que experimenta una masa de 1 kilo y hace que este experimente una aceleración de 1 metro partido por segundo cuadrado y eso da lugar a 1 newton. Entonces aquí tienes una unidad compuesta, newton, una unidad compuesta volumen y una unidad compuesta metros partido por segundo, a partir de las fundamentales. Y estas son las derivadas. Nosotros deberíamos al final de este curso dominar algunas cosas, por ejemplo, saber que un minuto tiene 60 minutos, que es parte de una cultura, pero basado ya, fundamentado en algunos principios técnicos y científicos, una hora 3.600 segundos, un día 86.400 segundos, un litro 1.000 centímetros cúbicos, 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos, una tonelada 1.000 kilogramos. Por ejemplo, ahí tienen algunas unidades. Y aquí aparecen algunos prefijos que hay que tener cuidado cuando usted coloca una G grande, está hablando de un giga, 10 elevado a 9 ceros, o sea, tiene el 1 y tiene 9 ceros, un mega, 10 elevado a 6, un kilo, 10 elevado a 3, un hecto, una deca, 10 elevado a 2, 10 elevado a 1, un deci, 0,1, un centi, 0,01, un mili, 0,001, una micra, 10 elevado a la menos 6, tiene 6 ceros antes del 1, un nano, 10 elevado a la menos 9, tiene 9 ceros antes. Entonces no vamos a estar colocando los ceros, sino que utilizaremos nuestra notación científica. Y hay que tener cuidado, si tú colocas una M grande, estás hablando de un mega, si tú hablas de una M minúscula, estás hablando de un mili. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado cómo uno expresa las cantidades.